Quisiera invitarlos a que abrieran sus Biblias en el libro de la carta a los Colosenses. Y estamos llegando al final de esta preciosa carta. Una carta bien hermosa, una carta muy edificante, una carta que nos ha mostrado acerca de la suficiencia de nuestro Señor Jesucristo en la vida de un creyente, cómo nosotros debemos verdaderamente agarrarnos, digámoslo así, de toda la obra de nuestro Señor Jesucristo, de todo, y conocer realmente lo que nuestro Señor Jesucristo ha llevado a cabo. Y quisiera que pensara por un momento, a modo de introducción, ¿qué pasaría si usted llega a un lugar como estos? Usted pasa o de pronto usted averigua y dice, bueno, ¿cómo se llama esta iglesia? Y le dicen, bueno, se llama Por Su Gracia, Iglesia Bíblica Por Su Gracia. Usted entra al lugar y usted encuentra solo a un hombre parado aquí en el púlpito, no ve absolutamente a nadie más. Y yo creo que usted empieza a preguntarse, bueno, ¿y dónde está el resto? Sí, porque hemos oído acerca de esa iglesia y todo, pero como que falta una parte, ¿sí? En muchas ocasiones, nosotros llegamos a escuchar de iglesias por el pastor, tal vez porque nos gusta el pastor, porque nos gusta la predicación del pastor, porque nos gusta lo que enseñan, tal vez porque ha sido una iglesia que ha cogido mucha fuerza y entonces es muy conocida, ha hecho un buen, digámoslo, uso de las redes sociales, entonces es muy conocida y todo. Y tal vez llegamos a anhelar estar en un lugar como esos, por lo que hemos visto a nivel de los anuncios y todo. Y llegamos a decir, entonces la iglesia del pastor tal. Entonces podemos llegar a decir la iglesia del pastor MacArthur, la iglesia del pastor R.C. Sproul, la iglesia del pastor Sujel Michelén, y así sucesivamente. Podríamos dar los nombres de cualquier cantidad de hombres que hoy en día, dentro de nuestro ámbito bíblico, podríamos identificar. La iglesia del pastor Santiago Armero, la iglesia del pastor Fernando Jaimes en Bogotá. Pero pocas veces nosotros llegamos a pensar un poco más allá, de que a la hora de la verdad, una iglesia no está hecha por un hombre, por más de que ese hombre sea muy admirado, muy visto, sino que realmente debe haber otros componentes, otras personas que componen esa iglesia y que la han llevado a estar en ese lugar. Y en realidad lo que el apóstol Pablo hace, ¿sí?, es que él nos deja ver como una fotografía, y me estaba acordando de cuando nosotros, ahorita que pasó la conferencia de Arraigados en la Verdad con el tema de el orgullo, desenmascarando el orgullo, un llamado a la iglesia a vivir en humildad. Y entonces uno al final, entonces ya cuando todo ha terminado, uno dice, venga, nos tomamos una foto, venga y coloquémonos acá. Y entonces uno dice, ¿dónde están los servidores? Y ¡pum!, tomamos la foto y queda para el recuerdo esa foto. Y uno sabe que realmente esa conferencia fue posible gracias a que otros estuvieron detrás. Tal vez usted recordará a los conferencistas. Y usted dirá, estuvo este o aquel, el hermano tal, el hermano Pascual. Pero lo que pocas veces nosotros nos ponemos a pensar es en aquellos que estuvieron atrás, digámoslo así, que le llamamos los invisibles. Y realmente también nos damos cuenta que la Biblia nos deja ver de hombres que fueron invisibles, que tal vez no tuvieron el nombre o el renombre como el apóstol Pablo y otros hombres en sí, como los demás apóstoles, pero que fueron claves para que la iglesia del Señor 2000 años después esté en el lugar donde está. Para que una iglesia como esta, local, esté predicando la palabra de Dios. Y eso es lo que hace el apóstol Pablo, y quiero que me acompañes aquí. En el texto del capítulo 4, versículo 7, donde nos vamos a dar cuenta de hombres que han puesto su vida, ¿sí?, que han entregado su vida, su fuerza, su empeño, como ejemplo, incentivo para quienes a futuro pueden llegar a formar parte de la iglesia que Dios determinó y formó en Cristo, y a quienes puso como miembros del cuerpo. Por eso estábamos leyendo Hechos capítulo 2, donde vemos la formación de la iglesia, donde ahí ya se reunían y estaban adorando y exaltando al Señor, y como lo dice el versículo 47, y todos los días se reunían en las casas, y el Señor añadía
al grupo, en la versión Reina Valera dice a la iglesia, a los que habían de ser salvos. Y la porción que veremos es una porción donde Pablo pone un toque cálido y personal a una carta de índole doctrinal. Y quiero que me acompañen ahí, su mirada esté centrada ahí. Y vamos a tomarlo desde el versículo 2 para entrar en el contexto del capítulo 4 de Colosenses. Y dice, perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Oren al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado, para manifestarlo como debo hacerlo. Anden sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo, que su conversación sea siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. En cuanto a todos mis asuntos, les informará Tíquico, nuestro amado hermano, fiel miembro y ministro en el Señor, porque precisamente para esto lo he enviado a ustedes, para que sepan de nuestras circunstancias y que conforte sus corazones. Y con él a Onésimo, fiel y amado hermano, que es uno de los de ustedes. Ellos le informarán acerca de todo lo que aquí pasa. Aristarco, mi compañero de prisión, les envía saludos. También Marcos, el primo de Bernabé, acerca del cual ustedes recibieron instrucciones. Si va a verlos, recíbanlo bien. También Jesús, llamado Justo. Estos son los únicos colaboradores conmigo en el reino de Dios, que son de la circuncisión, y ellos han resultado ser un estímulo para mí. Epafras, que es uno de ustedes, siervo de Jesucristo, les envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor de ustedes en sus oraciones, para que estén firmes, perfectos y completos, seguros en toda la voluntad de Dios, porque de Él soy testigo de que tiene profundo interés por ustedes y por los que están en la Odisea y en Herápolis. Lucas, el médico amado, les envía saludos y también Demas. Saluden a los hermanos que están en la Odisea, también a Ninfas, a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta se haya leído entre ustedes, háganla leer también en la iglesia de los laodicenses. Ustedes, por su parte, lean la carta que viene de la Odisea. Díganle a Arquipo, cuida el ministerio que has recibido del Señor, para que lo cumplas. Yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano. Acuérdense de mis cadenas. La gracia sea con ustedes. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, amado Dios, por este tiempo, Señor. Y gracias por el tiempo que nos has permitido para estudiar esta carta, Señor, y ver cómo realmente es una carta que ha edificado nuestras vidas, una carta que realmente, cuando fue escrita para la iglesia de Colosas, Señor, conocíamos el problema que había allí, de hombres que querían infiltrarse, Señor, para desubicarlos y sacarlos, Señor, realmente de la sana doctrina. Y como hoy en día, Señor, nosotros encontramos de que Cristo es suficiente para cada creyente, que no tiene que buscar absolutamente nada más, que no tiene que buscar en las corrientes de este mundo, sino realmente centrarse y concentrarse en que Jesucristo realmente lo alcanzó todo, lo logró todo, lo hizo todo completo, y que realmente podemos descansar en Él, caminar con Él, para que tú recibas toda la gloria y la honra que te mereces. Amén. Quisiera en esta mañana entonces, pensando en ello, darnos cuenta de que Pablo lo que hace aquí es algo muy parecido a las alusiones personales que llevó a cabo en el capítulo 16 de Romanos. Si usted me acompaña al capítulo 16 de Romanos un momento para darnos cuenta, en el capítulo 16, observa desde el versículo 1 hasta el 16, solo leeré una parte, dice: les recomiendo a nuestra hermana Fede, diaconisa de la iglesia en Secrea, para que la reciban en el Señor de una manera digna de los santos, que le ayuden en cualquier asunto que ella necesite de ustedes, porque ella también ha ayudado a muchos y aún a sí mismo. Saluden a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, los cuales pusieron su vida por mí, a quienes no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saluden también a la iglesia que está en casa. Saluden a mi querido hermano Epeneto, que es el primer convertido a Cristo en Asia. Saluden a María, que ha trabajado mucho por ustedes. Saluden a Andrónico y a Junías, mis parientes y compañeros de prisión que se destacan
entre los apóstoles y quienes también vinieron a Cristo antes que yo. Saluden a Amplías, mi querido hermano en el Señor. Saluden a Urbano, nuestro colaborador en Cristo, y a mi querido hermano Estaquis. Saluden a Apeles, el aprobado en Cristo. Saluden a los de la casa de Aristóbulo. Y así sucesivamente usted se da cuenta que es saluden. Si los hermanos que en un futuro vayan a tener hijos, de aquí pueden sacar nombres si no lo han encontrado para los hijos. El caso de Joan para cuando los hijos que vengan, el caso de Carlos para los hijos que vengan, y cada uno de todos los que quieren tener hijos en la iglesia, aquí tienen nombres bíblicos. Pero el punto, ¿cuál es, mis amados? El punto es que nos empezamos a dar cuenta que realmente en una iglesia local son muchas las personas que son indispensables y de gran valor para el ministerio. Es impresionante. Y muchas veces nosotros perdemos de vista, siempre estamos mirando de pronto al que está aquí parado, al que está aquí en pie, pero nos olvidamos de todo lo que está detrás para llegar y llevar a una iglesia que pueda terminar siendo bíblica y desarrollando, digámoslo así, la adoración que le corresponde al Señor. Y en el caso del apóstol Pablo, él sabía muy bien que no podía llegar a ser solo el ministerio, y de hecho debemos saber que nadie puede llegar. Una iglesia, por grande que sea o pequeña, no solamente la persona que está aquí parada, no es solo el pastor que está aquí, sino que realmente es cada persona a la que el Señor ha añadido. Como le he resaltado, si usted mira en Hechos, en el capítulo 2, usted se dará cuenta que al final dice la Escritura, y el Señor, alabando a Dios y teniendo favor con el pueblo, el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Es la mano del Señor, es el Señor agregando a la iglesia a los que han de ser salvos. Y realmente debemos comprender entonces que los siervos de Dios siempre han dependido de otros para sostenerlos en su trabajo. Como le dije en la introducción, ¿qué pasaría si usted llega acá y usted encuentra a un hombre parado aquí nomás y no ve a nadie más? Lo más seguro es que usted dice, no, esto está como raro acá, yo más bien me voy, ¿cierto? ¿Por qué? Porque usted espera, si tiene un poco de idea, de que deben haber otras personas. Y la iglesia como cuerpo, debemos verla como una unidad que refleja quién la dirige y el propósito por el cual fue constituida. Y es por eso que quiero compartir con ustedes en esta mañana la importancia de considerar el esfuerzo mutuo para mantener la unidad que refleje el corazón de la iglesia con actitud de siervo. Para quienes no lo tienen anotado, el título de la enseñanza es La iglesia, una unidad con corazón de siervo. La iglesia, una unidad con corazón de siervo. Y como ya lo mencioné, vamos a ver la importancia de considerar el esfuerzo mutuo para mantener la unidad que refleje el corazón de la iglesia con una actitud de siervo. Lo primero que tenemos que mirar es que cuando el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Éfeso, si usted me acompaña ya, en el capítulo 4, el versículo 2 en adelante, o aún lo podemos tomar desde el 1, Pablo dice, yo, siervo del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con la que habéis sido llamados, ¿cierto? Pero el versículo 2 dice ahora, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose los unos a los otros en amor y esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz. Lo que podemos observar aquí entonces es que el apóstol Pablo está llamando a la iglesia, le escribió a la iglesia en Éfeso en este caso, pero está hablando, porque esta era una carta circular, le está hablando también a Colosas, a los de Tesalónica y a todos en general, a que realmente toda la iglesia debería esforzarse por vivir en humildad, en mansedumbre, con paciencia, y podríamos agregarle aquí, parafraseando un poco, aprendiendo a esforzarse, a soportarse, los unos a los otros en amor, y en esforzarse por preservar la unidad del Espíritu, que es el vínculo de paz. Es decir, lo que quiero es que veamos en esta mañana un solo punto, y es la iglesia debe trabajar en la unidad con un corazón de siervo. Ese es el único punto que quiero hablar en esta mañana, partiendo de este texto precioso que vamos a estar cerrando aquí
esta carta a los colosenses. Pero mirando cómo Pablo realmente tenía una forma de pensamiento donde la iglesia siempre se debería ver como una unidad. No son varias iglesias, es una sola iglesia. Cómo se trabaja realmente, y eso es lo que Pablo hace, insta a que entonces se aprenda a vivir que esforzándose, y él nos lo dejó ver realmente aquí en el capítulo 3, en el contexto de esta carta. Si usted me acompaña ya, observa el versículo 12 del capítulo 3, que él dice: entonces ustedes, ¿quién es la iglesia? Como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión y bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose los unos a los otros y perdonándose unos a otros si alguien tiene queja contra otro. Como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Es decir, la mayor característica de la iglesia en unidad es el amor. Y el amor tiene que ver con un conocimiento de la manera como Cristo nos amó y se entregó por todos y cada uno de los que Dios escogió desde el pasado eterno. Es decir, de los que forman parte de la iglesia que el Señor ha constituido. Y realmente entonces nos damos cuenta que cuando Pablo llega al final de esta carta, observen que Pablo comienza hablando ¿de quién? De Tíquico. Observen esto en el versículo 7, cuando dicen: cuando a todos mis asuntos les informará Tíquico. ¿Y quién es Tíquico? Poco sabemos de él, pero lo describe como un amado hermano, fiel ministro, consiervo en el Señor. Y de manera similar se refiere a él como uno que podía confortar los corazones de los hermanos de Colosas. Observa el texto que él dice: en cuanto a todos mis asuntos les informará Tíquico, nuestro amado hermano, fiel ministro, consiervo en el Señor. Y esto nos deja ver entonces que hay un liderazgo ahí, que hay otros que están ahí alrededor de Pablo. Nosotros siempre identificamos a Pablo, nosotros siempre de pronto decimos: queremos ver a Pablo. Qué chévere uno poder llegar a ser como Pablo. Pero pocas veces miramos que para todo lo que el Señor permitió que Pablo hubiese alcanzado y cómo marcó la historia dentro de la iglesia, entonces realmente se requieren de otros hombres que tal vez no tengan tanto renombre, pero que realmente lo están haciendo para el Señor. Y observen que él está diciendo: nuestro amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor. Consiervo, hablando de que es un siervo como Pablo, lo que nos está diciendo acá. Tíquico era un hombre con el que Pablo había contado con la fortuna de servir en el ministerio durante muchísimos años. Y lo interesante es que el nombre Tíquico significa fortuito o afortunado. Y fue un hombre que acompañó a Pablo en Éfeso en su tercer viaje misionero. En Hechos 24 nos deja ver que Tíquico estaba con él. Si me acompañas un momento allá a Hechos capítulo 20, versículo 4, nos dice la escritura: lo acompañaban Sopater de Berea, hijo de Pirro. Aquí hay otros nombres para los que quieren tener futuros hijos: Aristarco, y segundo de los tesalonicenses, Gallo de Derbe, Timoteo, Tíquico, Trófimo de Asia. Y realmente entonces lo que podemos darnos cuenta acá es que la iglesia y el liderazgo no solamente están ahí solos trabajando, sino que realmente siempre habrá personas. Y el éxito de una iglesia, y cuando hablo de éxito no me refiero al éxito ante los ojos del mundo, sino ante los ojos de Dios, de obedecer, de someterse a la palabra, de realmente tener ese celo por la palabra, realmente está marcado por cada una de las personas que forman parte en ese lugar. Cuando una iglesia fracasa, podemos decir: no fracasó el pastor, fracasó todas las personas. Fracasaron, ¿por qué? Porque todos formaban parte de la iglesia, de esa iglesia local o algo. Entonces, lo interesante es que cuando vemos un ministerio que realmente es muy exaltado y todo, es porque realmente detrás de ese hombre hay otras personas que están trabajando, tal vez invisiblemente, como lo he mencionado, pero que realmente están glorificando al Señor. Y lo que podemos darnos cuenta acá en el caso de Tíquico es que Tíquico tenía un corazón de siervo, pues lo muestra como el de Pablo. Nosotros no dudamos de que Pablo era
un hombre que quería servir al Señor, que era humilde realmente aún en todo lo que conocía, pero mira que él lo describe como consiervo en el Señor, un consiervo realmente. Siempre estaba dispuesto a viajar con Pablo, como ya lo mencioné. Y en aquella época no era como uno decir, oye, ¿quién quiere ir conmigo a Los Ángeles? ¿O quién quiere ir a la conferencia en Puerto Vallarta? No, pues yo creo que todos levantaríamos la mano, ¿cierto? Porque aviones y todo eso, pero en aquella época no habían aviones. Eran viajes difíciles, eran viajes en barco y les tocaba muy duro. Y dichos viajes en el mundo antiguo eran mucho más difíciles y peligrosos que hoy en día o en nuestros días, mis amados. Y hay veces perdemos la perspectiva porque pasamos muy rápido la hoja, pero necesitamos ver que qué bueno cuando había en esta clase de hombres fieles, hombres que estaban dispuestos a pagar también un precio. Se dice que el pastorado es muy duro, que el pastorado es un llamado fuerte, claro que sí, pero yo también creo que cuando tiene una personas alrededor que lo están acompañando, entonces pues es de gran bendición. Y en realidad cuando Pablo le escribió a la iglesia en Colosas, ya había sobrevivido a una conspiración de los líderes judíos por asesinarlo, que era lo primero que querían hacer. Ya había pasado por el juicio ante Félix, ante Festo, ante Agripa y a un espantoso viaje a Roma. Porque recuerden que él dijo, no, quiero ir donde el emperador y que me manden allá. Y le tocó hacer todo ese viaje. Y Tíquico siempre estuvo con él acompañándolo. Tíquico había acompañado a Pablo todo ese tiempo y con toda certeza estuvo con él durante su encarcelamiento en Roma. Y aun cuando Pablo fue liberado, Tíquico estuvo con él, y cuando Pablo necesitaba un suplente, realmente la Biblia nos deja ver que un suplente de Tito, como pastor en la iglesia de Creta, Tíquico estuvo entre los posibles candidatos. Acompáñame a Tito capítulo 3, versículo 12, por favor. Y es hermoso ver esto porque hay veces lo pasamos como ya lo he mencionado por alto. Pero mira, versículo 12 del capítulo 3 de Tito. Cuando te envíe a Artemas o a Tíquico, procura venir a verme en Nicópolis, porque he decidido pasar allí el invierno. Observa que él les está diciendo que hay la posibilidad de enviar a Artemas o a Tíquico. ¿Para qué? Para que Tito fuese a Nicópolis. Y esa era una responsabilidad tremenda. Entonces, algunos principios que nosotros podemos tener en cuenta en la unidad de la iglesia, que tiene un corazón de siervo, son los siguientes. Lo primero que podemos mirar acá, o literal, si tú lo quieres tener, es que todos los llamados a la unidad, lo más probable es que tienen un pasado oscuro. Y esto es bien interesante, ¿cómo así? Bueno, déjame mostrarte. Pues todos somos pecadores. Todos los que llegamos a un lugar como estos, somos pecadores, venimos en una condición de pecador. Nosotros venimos realmente buscando, o porque hemos conocido del Evangelio y entendido que en Cristo hay redención de pecado, que hay perdón de pecado, pero nuestro pasado es un pasado pecaminoso. Y muchas veces nosotros decimos, no vaya a poner a este o a este porque su pasado no es el mejor. Pero realmente olvidamos que cuando Dios redime a alguien, lo limpia completamente, lo perdona y lo purifica. Y ese es el caso que vamos a encontrar aquí, precisamente, obsérvenlo, en el versículo 9. Y dice, voy a leerlo desde el 8, dice, porque precisamente para esto lo he enviado a ustedes, está hablando de Tíquico, para que sepan de nuestras circunstancias y que conforten sus corazones. Y con él, es decir, con Tíquico, a Onésimo, fiel y amado hermano, que es uno de ustedes, ellos les informarán acerca de todo lo que aquí pasa. Y observen que Pablo lo que hace aquí, al mandar a Tíquico y a Onésimo, era para confortar el corazón de los hermanos, para que les contara lo que estaba pasando, lo que estaba sucediendo. Y creo que eso es importante dentro de la iglesia. Tener hermanos que aprendan a confortar el corazón de otros, tener hermanos que aprendan a que no solamente el problema es para el pastor como que solucione el problema, no, sino que realmente haya otros hermanos que puedan fortalecer el corazón de los hermanos en alguna situación, en alguna circunstancia. Y aquí nos podemos dar cuenta que en el caso de Onésimo, recuerden que él era un esclavo fugitivo que regresó con su amo, ¿con quién? Con Filemón, ¿sí? Y fue Pablo el que lo envió
cuando le escribió la carta a Filemón, que lo estuvimos estudiando hace 2 domingos atrás. Y aunque en algún momento, escúchelo bien, iglesia, Onésimo era un esclavo fugitivo, la Biblia nos deja ver, el apóstol Pablo, observen que aquí ya no se refiere a él como un esclavo, sino observa cómo lo llama. Dice, un fiel y amado hermano. Y nosotros necesitamos aprender de eso, porque muchas veces miramos el pasado de una persona y necesitamos ver que realmente si esa persona se ha arrepentido y si esa persona ha confesado a Cristo como Señor, entonces Él es un hermano. Y es lo que nos deja ver acá la Escritura. Esto deja ver cuando una persona pone su fe en Jesucristo, realmente debemos saber que el pasado quedó atrás. ¿Recuerdas lo que dice 2 Corintios 5:17? Nuevas criaturas somos, las cosas viejas pasaron, todas son hechas absolutamente nuevas. Cuando una persona verdaderamente ha recibido a Cristo en su corazón, lo ha aceptado. Y realmente lo que podemos resaltar acá es que Onésimo daba testimonio del poder de Dios para transformar una vida. Y es hermoso cuando nosotros podemos ver a alguien dentro de la congregación que Dios ha transformado su vida, que Dios ha renovado su entendimiento y que Dios le ha traído a salvación. Ahora, todos siempre miraremos lo exterior. Jamás usted y yo podemos conocer el interior verdaderamente de una persona. Pero damos por sentado de que esa persona que afirma caminar en Cristo y que su vida lo deja ver, que hay fruto de arrepentimiento, pues nosotros damos por sentado de que, ok, esa persona pues se salva. No sabemos qué vaya a pasar al final. Al final aún de esta enseñanza nos daremos cuenta de algo bien especial. Pero lo que Pablo les dice a los colosenses es que ese esclavo fugitivo en Colosas ahora regresaba como uno de vosotros, ¿sí? Y usted lo recordará también que lo dice acá. Observa, mira el versículo al final, donde dice, y con él Onésimo, fiel y amado hermano, que es uno de ustedes, es uno de ustedes. Es decir, si tú te consideras un hermano en Cristo Jesús, si tú te consideras uno que es salvo, bueno, él también es salvo, es lo que está diciendo Pablo acá. Por lo tanto, lo que nos está sugiriendo es que debería ser tratado como un miembro de la iglesia, pues en Cristo no hay esclavo ni libre, nos dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 3, versículo 28. Y si usted se va dando cuenta, esa fotografía va empezando a tomar forma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos habla de Tíquico, ahora nos ha hablado de Onésimo, pero también podemos darnos cuenta que Pablo entonces ya al final está dejando ver quiénes estaban detrás de él, apoyándolo, animándolo, fortaleciéndolo, sirviéndole y todo como buenos hermanos. Y aquí encontramos otro principio y dentro de este único punto, y es que todos los llamados deben tener una unidad e identidad en un corazón simpatizante. Este es otro principio. Toda persona llamada debe tener unidad, e identidad en un corazón simpatizante. ¿Y dónde está ese corazón simpatizante? Aquí, en el versículo 10. Aristarco dice, mi compañero de prisión, les envía saludos. Qué interesante. Y uno dice, ¿pero qué más hay ahí? Bueno, aquí encontramos a Aristarco, que era un hombre nativo de Tesalónica. Nos lo deja ver en Hechos capítulo 20, versículo 4, si me acompañas allá nuevamente. En Hechos 24, por favor, mira lo que nos dice la Escritura un poquito más para entender por qué este hombre tenía un corazón simpatizante. Mira, el versículo 4 lo acompaña Sopater de Berea, hijo de Pirro, Aristarco, ahí nos lo está nombrando. Y luego en el capítulo 27, versículo 2 de la misma carta de ese libro de los Hechos, mira lo que dice 27:2. Embarcándonos en una nave adramitena que estaba para salir hacia las regiones de la costa de Asia, nos hicimos a la mar acompañados de Aristarco con Macedonio de Tesalónica. Entonces nos deja ver que Aristarco era un hombre de Tesalónica y este hombre apareció en donde, en Éfeso, durante el ministerio de Pablo, que duró 3 años. Y él fue capturado por la turba. Miren lo interesante, Aristarco fue uno de los que estuvo capturado por la turba allá en Éfeso, cuando se alborotó y lo identificaron como uno de los compañeros de Pablo. Si usted lo recuerda,
en Hechos 19, 29. Ahí mismo usted lo tiene en Hechos. Acompáñame allá, 19, 29. Observa lo que nos dice ahí la escritura, el relato. Tomémoslo desde el 18. También muchos de los que habían creído continuamente viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban, muchos de los que practicaban la magia juntando sus libros, los quemaron a la vista de todos, calcularon su precio y hallaron que llegaba a unos 50,000 monedas de plata. Así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. Luego nos deja ver el versículo 29, salta un momento allá al 29, tomámoslo desde el 28, dice: cuando oyeron esto se llenaron de ira y comenzaron a gritar: grandes Diana de los Efesios. La ciudad se llenó de confusión y a una se precipitaron en el teatro, arrastrando consigo a Gallo y a Aristarco, los compañeros de viaje que eran de Macedonia. Qué interesante, mis amados, porque esto nos deja ver que el ministerio no es de una sola persona, que todos realmente, quienes confesamos a Cristo en nuestro corazón, debemos involucrarnos en la iglesia, debemos ser parte de una iglesia, necesitamos ser de esas personas que verdaderamente queremos es que Dios sea exaltado, que Dios sea glorificado en un lugar como estos. No venimos para que la gente diga: oye, qué bonitas las canciones, oye, qué chévere como predica el pastor, oye, qué interesante. No. Realmente, si Cristo no es exaltado en un lugar como estos, si Cristo no es glorificado, si Dios no es exaltado a través de la teología, de la escritura, nosotros no estamos haciendo nada más que pasar un tiempo en un lugar como estos. Necesitamos es que cada uno de nosotros salgamos de un lugar de estos convencidos de que realmente Dios nos ha escogido con un propósito, y es llevarse la gloria y la honra, y que más personas necesitan del evangelio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En este caso, a Pablo le estaba sucediendo eso, y mira, ellos lo acompañaron. Este Aristarco acompañaba a Pablo realmente en esos viajes que eran difíciles, en esos momentos difíciles. Imagínate una turba, alguien que llegue aquí a revolverar esto y a decir: sálganse de aquí, o váyanse o los vamos a coger. ¿Qué haría usted? ¿Se pondría firme? ¿Estaría dispuesto? Señor, si esto tengo que sufrirlo porque tu nombre sea exaltado. Realmente, lo mínimo que dice aquí de Aristarco es que Pablo dice: mi compañero de prisión les envía saludos, mi compañero de prisión. Y este hombre lo que hizo fue que siempre acompañó a Pablo cuando fue a Jerusalén. Ya lo leímos en Hechos 24, en su viaje a Roma, Hechos 27:4. Y es probable que haya permanecido junto a Pablo durante su encarcelamiento en Palestina. ¿Qué nos enseña esto, iglesia? Una verdadera iglesia en unidad necesita rodearse de gente fiel, de gente que esté dispuesta no solo a estar en lo bueno, en los momentos agradables, tal vez en la fama, sino en los momentos difíciles, en los momentos donde la situación no es la mejor. Y ahí es donde uno aprende a ver a las personas realmente, a los que son fieles. Y esto nos deja ver otro principio que encontramos acá, y es todos los llamados. El tercer principio, literal, sé si tú estás tomando nota, todos los llamados deben tener unidad en un corazón que está dispuesto a perdonar en un futuro incierto. Te lo voy a repetir: todos los llamados deben tener unidad en un corazón que está dispuesto a perdonar en un futuro incierto. Y lo encontramos ahí en el versículo 10, parte B. Y se refiere ¿a quién? A Juan Marcos. Observa que Pablo dice: también Marcos, el primo de Bernabé, acerca del cual ustedes recibieron instrucciones. Si va a verlos, recíbanlo bien. Y tal vez tú y yo nos sentamos y leemos la Biblia así y decimos: yo ya leí. Pero eso tiene un trasfondo bien interesante. ¿Por qué? Porque ¿quién es ese Marcos? Bueno, Marcos es el mismo que escribió el Evangelio de Marcos. Juan Marcos tenía una carrera ministerial muy diferente a la de Tíquico, muy diferente a la de Aristarco. Fue compañero de Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero, nos lo deja ver en Hechos capítulo 13, versículo 5, pero desertó cuando la situación se puso bien difícil. Hechos 13:13 nos relata la historia. Dice que habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, que Marcos no quiso acompañar a Pablo,
Y ahí se generó una división y un conflicto entre Pablo y Bernabé. Bernabé era el que había formado a Pablo, el que lo había acercado a los discípulos cuando los discípulos le tenían miedo, porque Pablo estaba persiguiendo a la iglesia. Pero mira cómo Dios utiliza a hombres y mujeres fieles en todo su ministerio, en todo lo que es la vida de la iglesia. ¿Para qué? Para llevarlos a que la iglesia termine glorificando al Señor, para que la iglesia sea una unidad. Y es donde nosotros tenemos que aprender a discernir y a identificar cuando alguien quiere dividir la iglesia. En estos días estaba hablando con el pastor de Bogotá y él me decía, mira, nosotros recibimos a todo el que quiera venir a congregarse a este lugar, pero solo tenemos un punto que le remarcamos. Mientras no venga a dividir la iglesia, puede estar en este lugar. Pero si usted viene a dividir la iglesia, mejor váyase, porque no lo vamos a recibir. No aceptamos a alguien que venga a dividir la congregación. Y creo que eso es importante, porque cuando nosotros estamos unidos, cuando nosotros estamos fortalecidos, si alguien viene a dividir la iglesia, pues recordemos que eso viene de Satanás, porque la iglesia del Señor debe estar siempre, ¿qué? Unida. Y cada vez que el Señor añade a la iglesia los que han de ser salvos, no estoy hablando de alguien que venga de otra iglesia, sino que verdaderamente llega, se identifica con esa iglesia local y es salvo, pues realmente esa persona Dios la dota y la capacita realmente para llevar a cabo algo específico. En este caso, como ya lo mencioné, Tíquico tenía un ministerio completamente diferente al de Aristarco y Marco tenía otro completamente diferente al de Tíquico y Aristarco. Entonces, realmente lo que podemos darnos cuenta acá es que la deserción de Marcos se convirtió más adelante en una fuente de ¿qué? De desaveniencia entre Pablo y Bernabé, como ya se los mencioné. Bernabé quería a su primo, que era Juan Marcos, para llevárselo consigo en el segundo viaje misionero, pero Pablo no quiso. Cuando usted lee en el libro de los Hechos se encuentra todo esto. ¿Por qué? Porque Pablo realmente se sentía molesto con esta situación. Pero lo que quiero remarcar acá es que al final, observen que Pablo aquí ya ha pasado esa situación, pero como decimos, Pablo lo ha superado. Y para mantener la unidad de una iglesia, hay que superar los impases que se presentan. Nosotros debemos partir de un punto, mis amados. ¿Cuál es? ¿Sabes una cosa? Que tú eres tan pecador como lo soy yo. Que todos los que nos encontramos en un lugar de estos somos pecadores. Que por la gracia de Dios, si hemos confiado en Jesucristo, entonces hemos sido redimidos en la sangre del Cordero. Que hemos sido perdonados. Y que en realidad lo que necesitamos hacer es unirnos. ¿Para qué? Para dar gloria y alabanza al Dios de nuestra salvación. Ese es el motivo por el cual estamos acá. Entonces nos reunimos en un lugar como esos, ¿para qué? Para precisamente llevar a cabo este culto de adoración. Pero afortunadamente la iglesia, ese conflicto que les estoy mencionando no terminó ahí, mis amados. La historia no terminó ahí. Cuando Pablo está escribiendo aquí, ya cerrando esta carta, deja ver que Marcos era un hombre completamente transformado. Nos deja ver que había sido restaurado para el servicio a Dios y quizás también a través del ministerio de Pedro. ¿Por qué? Porque nos deja ver que él tampoco era ajeno al fracaso en su vida. Usted recuerda 1 de Pedro capítulo 5 versículo 13, si vamos allá un momento. Y creo que es necesario para poder entender lo que estamos buscando aquí en este texto. El versículo 13, el capítulo, ¿sufre alguien entre ustedes? Que haga oración. ¿Está alguien alegre? Que cante. Estoy leyendo donde no es, perdón. Capítulo 5, versículo 13. La que está en Babilonia elegida juntamente con ustedes los saluda, y también mi hijo Marcos. Observe que entonces Pedro está resaltando realmente que Marcos estaba con él. Y es cuando uno ve a alguien que fracasa y sabe que no le corta la cabeza, sino que tal vez más adelante esa persona restaurada puede llegar a servir. Nosotros no podemos dar por perdido a alguien. No, todos estamos en el mismo camino. Si usted recuerda en Filemón versículo 24, usted recordará que Pablo lo nombra entre sus colaboradores, a Marcos también, ¿sí? Y dice que Marcos está ahí con él. En 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 11, Pablo le dice a Timoteo
toma a Marcos y tráele conmigo porque me es útil. ¿Para qué? Para el ministerio. Mis amados, la verdadera iglesia del Señor, cuando está unida, cuando entienden que todos los que estamos acá es por la gracia de Dios, entonces trabaja de tal manera donde nadie realmente se quede inservible, sino que todos a la hora de la verdad puedan llegar a estar ahí sirviendo delante del Señor. Y también podríamos decir o llamar a Marcos el hombre de la segunda oportunidad. Su vida sirvió como testimonio del poder de Dios para extraer lo bueno de los fracasos humanos. Y qué bueno cuando nosotros somos de esos fracasados, de esas personas que fracasamos tal vez en la vida, que tal vez fracasamos en algún momento dentro de la iglesia, no hicimos las cosas bien, pero después entendemos, después comprendemos de que Dios nos ha llamado y quiere utilizarnos. Y algo precioso que usted recordará es que la Biblia nos deja ver en 1 Corintios de que cuando Dios llama a alguien a salvación, le da un don o lo llena de dones. Y esos dones son para el servicio de los demás. Por eso no cabe que alguien llegue a sentarse a una iglesia, a estar un domingo en un culto y terminó el culto y se va y ya, no pasó absolutamente nada más. No. Una persona que realmente es consciente y sensata y que está creciendo, sabe que Dios le ha dotado, que Dios le ha capacitado para que pueda llevar a cabo algo dentro de esa iglesia local. Cuando hay falencias en una iglesia local, es porque las personas no han entendido lo que significa la unidad. Tal vez porque todavía se aman a sí mismos. Tal vez porque quieren simplemente llegar, sentirse cómodos y sentirse que están bien con Dios. Pero en realidad la iglesia del Señor, los llamados, los que comprenden esto, entienden que realmente Dios les ha dotado con dones. ¿Para qué? Para que puedan servir al Señor. Y creo que cada uno de nosotros debemos pensar en eso. Esa es la fotografía que nos deja ver esta porción de la Escritura, donde Pablo está cerrando una carta netamente doctrinal, preciosa, hermosa, pero donde está mostrando que no solamente él era el único que estaba ahí, sino que realmente cuántos habían detrás de él. Acabamos de leerlo en Romanos capítulo 16 y nombra cualquier cantidad de hombres y de mujeres. Y nosotros no necesitamos ser exaltados. Tal vez este es un ministerio donde se nota porque es el que estaba predicando, pero hemos aprendido que realmente, igual que el que sirve los tintos, igual que el hermano que viene y limpia las sillas, igual que los hermanos que vienen y recogen la basura que queda de un servicio como estos, todos a la hora de la verdad estamos bien, igual delante de Dios. No hay uno más alto, no, el que predica tiene mayor exaltación que el otro, no, el hombre mismo es el que ha exaltado al hombre, pero delante de Dios todos estamos al mismo nivel realmente, y eso es lo que nosotros necesitamos comprender. Y aquí encontramos otro principio más dentro de esta lista que Pablo está dando, y es el cuarto principio literal de todos los llamados deben tener unidad en un corazón de gran compromiso. Y acá nos lo deja ver el versículo 11, observen también cuando dice, también Jesús, llamado justo. Estos son los únicos colaboradores conmigo en el reino de Dios, que son de la circuncisión, y ellos han resultado ser un estímulo para mí. ¡Wow! Una iglesia realmente en unidad tiene gente comprometida, gente que no está pensando en ellos, gente que no está pensando en su comodidad, sino hermanos que verdaderamente están dispuestos a pagar un precio. Es interesante porque mire, nada se sabe de este Jesús. No está hablando del Señor Jesucristo, por supuesto. Observe que él dice, también Jesús llamado justo. Pero esto es lo único que sabemos de este hombre, no sabemos nada más. Pero es probable que resultara difícil llevar este nombre, pero su sobrenombre justo indica que de alguna manera daba honor a su nombre. Por algo lo llamaban justo. Y Pablo se refirió a él como Jesús el justo. ¿Sí? Observa el versículo 11. Jesús, llamado justo. Y Pablo se ha referido a cada uno de ellos. Jesús, justo, a Marcos y a Aristarco como los únicos de la circuncisión
que le ayudaron en el reino de Dios. ¿Y por qué es interesante este texto acá? Porque nos deja ver de que no todo el mundo se compromete. Pueden haber hermanos, no vamos a poner en duda la salvación de alguien si ha puesto su confianza en Jesucristo. Pero lo que nos deja ver este texto es que no todos están comprometidos. No todos están dispuestos a pagar un precio. Pueden venir y congregarse, pero nada más. Porque observa que él dice, los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios. Y sabes una cosa, aquí lo que nos podemos dar cuenta es que la falta de respuesta por parte de los judíos llenaba de pena el corazón de Pablo. Los líderes judíos de Jerusalén rechazaron su mensaje, conspiraron para matarlo y lo denunciaron ante las autoridades romanas. Gran parte de la oposición realmente que experimentó durante sus viajes provenía de sus propios compatriotas. Y eso es muy tremendo. Cuando uno ve que la mayor oposición viene de los que están ahí cerca. Se requiere de gente comprometida, de hermanos que estén dispuestos a pagar un gran precio. Gente comprometida, creo que es la mejor palabra acá. Incluso, mire que había personas que creían en el mensaje, parecían poco comprometidas con él. Observa en Hechos capítulo 28, por favor, versículo 24, si me acompañas allá. En Hechos capítulo 28, versículo 24. Y dice la Escritura, algunos eran persuadidos con lo que se decía, pero otros no creían. Es decir, hay personas dentro de un lugar como estos que son persuadidos por la palabra, que les parece interesante, pero que verdaderamente no están convencidos de que realmente si Dios los ha añadido a la iglesia para ser salvos, deben tener un compromiso, deben estar dispuestos a pagar un precio. Eso es algo fundamental realmente. Muchos gentiles que aparentaban haber recibido su mensaje también lo abandonaron pronto. En 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 15, usted se puede dar cuenta ahí, si pasa unas páginas y encuentra ahí 2 de Timoteo, en el capítulo 1 versículo 15 observa que dice, ya sabes esto, que todos los que estaban en Asia me han vuelto la espalda, entre los cuales están Fígelo y Hermógenes. Solo 3 hombres a la hora de la verdad terminaron demostrando ser un consuelo para Pablo. Y la palabra consuelo parece que, digamos, en el Nuevo Testamento se toma como peregoria y aparece ahí para mostrarnos que verdaderamente era la única que estaba, que era lo único que le producía como un descanso, un consuelo realmente a Pablo. El saber de que habían hombres que estaban dispuestos a pagar el precio. Yo creo que es hermoso cuando nosotros encontramos personas con las que uno puede contar, con las que uno puede saber que están ahí y que realmente es algo precioso. Cuando uno, por ejemplo, el caso de nosotros no solamente acá en la iglesia, sino con la conferencia, y cuando termina la conferencia uno dice, uy Señor, gracias porque uno vio a tantas personas trabajando, moviéndose aquí y allá, cargando, llevando, soportando, aguantando el genio de las otras personas. Y uno dice, Señor, gracias porque si no fuera por eso, nosotros no lo hubiéramos logrado. Y esta siendo una iglesia pequeña, realmente uno dice, wow, Dios nos permitió hacer mucho más grande en esa conferencia de lo que nosotros realmente podíamos en número de personas. Para una conferencia como la de Los Ángeles, que ustedes conocen de la Shepherd, de la conferencia de pastores, que van aproximadamente 5.500 hombres, se requiere de más o menos 900 servidores para poder llevar a cabo un evento de esos. Y es solo la misericordia del Señor que lleva y pone en el corazón de las personas. Aquí encontramos otro principio, y es que todos los llamados deben tener unidad en un corazón que tiene la misma aspiración. ¿Cuál es la aspiración? Que Dios se lleve toda la gloria en Cristo Jesús. Pablo lo deja ver en Filipenses, que realmente hay algunos que lo hacen por conveniencia propia, por lucro para ellos mismos, pero que realmente nosotros sí tenemos que ser hombres acá y mujeres que estamos dispuestos a que realmente hay uno que se debe llevar la gloria, y es Cristo Jesús.
Acá no pueden haber divisiones internas. Esa es una marca de una iglesia en unidad, donde estamos trabajando es para que Dios sea exaltado. Y lo encontramos en los versículos 12 y 13. Observa lo que nos dice aquí la Escritura. Epafras, que es uno de ustedes, siervo de Jesucristo, les envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor de ustedes en sus oraciones, para que estén firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Porque de Él soy testigo de que tiene profundo interés por ustedes y por los que están en la Odisea y en Hierápolis. Y qué hermoso es esto, mis amados, realmente. Porque cuando una persona dentro de una congregación tiene realmente ese mismo sentir, esa misma aspiración de que Dios se lleve la gloria, de que Dios sea exaltado en Cristo Jesús, realmente no va a mirar por su propio beneficio ni nada de eso. Y aquí hay algo bien importante. ¿Qué es lo que marca? ¿Cuál es la característica de una persona que tiene la misma aspiración? Y es que es una persona de oración, es una persona de clamor. Epafras fue el fundador de la iglesia de Colosas. No estaba en Colosas ya, estaba con Pablo. Observen que él dice, que es uno de ustedes, siervo de Jesucristo, les envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor de ustedes en sus oraciones. Es decir, Epafras era un hombre que estaba orando y clamando y rogando. Y sabe una cosa, mi amado, si algo yo admiro aquí es la gente que está rogando y clamando. Nosotros, el liderazgo, estamos aquí de pie, no porque nosotros seamos los duros, no porque nosotros seamos los más súper espirituales. Yo creo que mientras hemos estado de pie acá, es porque allá abajo hay personas que están rogando por nosotros, personas que están clamando por nosotros, personas que saben que nosotros somos débiles, que somos hombres comunes y corrientes, que tenemos los mismos conflictos, los mismos problemas que el que está ahí abajo. Y sabe que yo admiro a las mujeres que los martes y los jueves están ahí. No importa que se unen 2, que se unen 3 nomás. Ahí están esas mujeres, rogando, rogando. Esas son las Epafras de esta congregación. Las que están ahí siempre, a la hora que se ha establecido, rogando, Señor, mantén a estos hombres en pie, al frente. Mira lo que dice Epafras, que es uno de ustedes, dice, les envía saludos siempre, y observa, esforzándose intensamente a favor de ustedes en sus oraciones. Era un hombre que no dejaba de orar por la iglesia de Colosas. Y qué hermoso cuando nosotros, de verdad, para mí como pastor es súper confortante saber de que tengo hermanas que están ahí orando y rogando, clamando siempre por esta congregación. Yo no sé cuándo el resto vaya a entender, pero yo les digo a las que están ahí, no bajen la guardia, no la bajen. Solo Dios está mirando eso. No lo hagan para nadie más. No esperen que se vayan a unir el 100%. Solamente sean fieles, como nos lo deja ver aquí la Escritura con Epafras. Y observa que él dice, siempre esforzándose intensamente a favor de ustedes en sus oraciones, con un propósito. ¿Cuál es? Para que estén firmes, perfectos y completamente seguros en la voluntad de Dios. ¡Qué oración tan espectacular! Para que estén siempre firmes y perfectos, completamente seguros en la voluntad de Dios. Ahora mira el versículo 13. Porque de él, ¿de quién? De Epafras, soy testigo, dice Pablo, de que tiene profundo interés por ustedes y por los que están en la Odisea en Hierápolis. Es decir, un amor. Tienen la misma aspiración. ¿Sabes qué? Queremos ver gente que te glorifique, Señor. Que te glorifique. Y esa debe ser una oración repetitiva en nosotros. Señor, levantan esta oración. Hombres y mujeres sabios, hombres y mujeres que quieren crecer, hombres y mujeres que quieren ser maduros, que lleguen realmente al conocimiento tuyo, Padre de la gloria. Eso es lo fundamental. Y realmente Epafras creo que es un gran ejemplo. Aunque él estaba lejos, Epafras aún servía a las iglesias en el Valle de Lico. Lo hacía, como ya lo he mencionado, rogando siempre encarecidamente por ellos en sus oraciones. Y yo creo que eso es algo precioso cuando nosotros sabemos de personas que están preocupadas porque quienes más vienen a este lugar puedan crecer, puedan crecer.
Y lo vemos en el libro de Efesios, lo vemos en la de Colosenses, lo vemos en Tesalonicenses, que Pablo siempre está diciendo, Señor, para que ellos crezcan en el conocimiento tuyo. Eso es lo que realmente se necesita. El fin de las oraciones de Epafras era que los colosenses estuvieran firmes, perfectos, completos en todo lo que quiere. Esa palabra perfectos viene de telelei y significa completo, maduro, enteramente desarrollado. Similar a lo que Pablo dice en Efesios capítulo 4, versículo 13 y 14, hasta que todos lleguemos a la plenitud de ese varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es lo que nosotros debemos preocuparnos. Eso marca la unidad de una iglesia. Y acá tenemos otro principio más que encontramos, y es que todos los llamados en la unidad tienen un corazón con talento especializado. Y lo encontramos ahí en el versículo 14, observa. Lucas. ¿Quién? Lucas, el médico. Amado. Les envía saludos. Habían profesionales. Y nos deja ver, ok, el Señor, acá no estamos hablando, digamos, de profesionales, digamos, a nivel universitario, sino acá me atrevo a también montar los dones o la capacidad que Dios le da a los hermanos. Uno como pastor se da cuenta que uno no puede hacer todo, que uno no sabe arreglar un techo, que uno no sabe una escuela dominical o una escuela de niños, pero Dios dota a otros. Y tal vez esos otros nunca se vean, nunca aparezca el nombre de esas personas. Tal vez alguien diga, ve, tan bonito que se ve lo de atrás, sí, qué chévere. Y no lleve los nombres de quienes trabajaron ahí. Pero hay manos de hombres y de mujeres que en algún momento dentro de esa iglesia local trabajaron para que Dios fuera exaltado. Y ese es el talento realmente que Dios ha colocado en los corazones de las personas y trabajan de una manera especial. Ahorita nosotros estamos trabajando con lo de la página de la iglesia y si me preguntan a mí, no entiendo nada. Yo a veces tengo que llamar a otros hermanos o decirle a Joan, ¿a quién buscamos para que nos ayude con la página de la iglesia? Porque pues yo no soy ducho, Joan entiende un poco mejor, pero tampoco es especializado. Pero qué rico cuando encontramos otros y dice, venga, yo puedo hacer esto, yo les puedo ayudar con esto. Y uno dice, gracias Señor, porque esa página, ok, va a aparecer después, estoy hablando de nuestra época. Y alguien va a ubicar por la página a la iglesia. Pero fueron manos que estuvieron ahí. Y lo que nos deja ver aquí la escritura es la profundidad de cómo Dios rodeó a ese liderazgo, en este caso a Pablo, de personas que lo podían ayudar para llevar a cabo su ministerio. Todos hablamos como creyentes de Pablo, y cuando uno más crece en la Biblia uno dice, wow, Pablo es admirable después del Señor Jesucristo. Pero ¿cuántos hombres y mujeres estuvieron detrás de Pablo? El caso de Lucas, que fue el médico personal de Pablo, y también su amigo cercano. Nos dice que era un creyente gentil que acompañó con frecuencia a Pablo en sus viajes misioneros. Y de hecho es muy probable que las continuas enfermedades de Pablo durante el primer viaje misionero fueran el motivo de la presencia de Lucas durante su segundo viaje. Y al igual que Pablo, él era un hombre educado, culto. Podemos constatar por la calidad literaria de su evangelio y el libro de los Hechos en el idioma griego. Realmente es maravilloso cuando Dios dota a la iglesia tanto de hombres educados y formados como de aquellos que no tienen algún tipo de educación, pero que todos estamos y nos vemos en la misma línea, estamos al mismo nivel delante de Dios. Pero ni el que no tiene la formación educativa se siente menos, ni el que tiene la formación y el conocimiento profesional se siente más que los demás. Por lo menos nosotros trabajamos en eso, en una congregación como esta. Porque al fin y al cabo estamos hablando de creyentes, como nos dice la Escritura. Y creo que eso es algo fundamental para la unidad de una congregación. Y quiero finalizar con el último principio aquí, mis amados. Y es que todos los llamados a la unidad deben saber en el corazón, escúchalo bien, que no todos con los que comparten llegarán al final del camino. Y se lo voy a repetir. Todos los llamados a la unidad deben saber en el corazón que no todos con los que comparten llegarán al final del camino. Y lo encontramos ahí, en el versículo 14, en la parte B.
y también Demas. ¿Quién es Demas? Demas es el último hombre incluido en la fotografía descrita por Pablo y constituye la única mosca en el perfume. Para los que no saben, Pablo lo ha mencionado y dice que realmente este hombre termina abandonándolo. Había un hecho importante, un importante compromiso con la obra de Dios, y estuvo con Pablo durante los 2 encarcelamientos. Pero a diferencia de todos los otros colaboradores que Pablo ha mencionado, el futuro de este hombre fue sombrío. Pablo relata realmente la deserción de Demas. Acompáñenme ahí a 2 de Timoteo capítulo 4, por favor. 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 9 y 10. Procura venir a verme, dice Pablo, escribiéndole a Timoteo, a verme pronto, pues Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente, y se ha ido a Tesalónica. ¡Qué tremendo! Él terminó abandonando a Pablo. Y nosotros debemos saber de que, ojalá, escúchalo bien, nosotros no perseveramos para ser salvos, sino que perseveramos es porque somos salvos. Y al final sabremos quiénes son los que llegan hasta el final. Pero sabemos de personas que han terminado a la mitad del camino. La presión del mundo se volvió insoportable para Demas y al final terminó abandonando a Pablo y al ministerio. Jesús tuvo su Judas, que lo traicionó. Pablo tuvo a su Demas. Y cualquiera realmente, cualquier persona que está en el ministerio y que está bien involucrado, debe saber realmente que esto es algo que siempre nos está rodeando. Habrá compartido con desgarradoras experiencias o ha vivido desgarradoras experiencias donde personas que se creyó al principio que caminarían hasta el final con el Señor, después terminaron yéndose. Y eso es muy triste. Pero no obstante, iglesia, esta situación no refleja la condición del ministerio de una persona. Nosotros tenemos que saber que es alentador saber que los líderes más prominentes que el mundo ha conocido en algún momento de su vida fueron defraudados por otros. Quiero terminar con esta anécdota. Cuando estaba en la maestría, el pastor MacArthur lleva una enseñanza que ha estado en mi corazón ahí. Y siempre se admira la historia del pastor MacArthur, más de 50 años en el ministerio. Y ahora que ya está en los últimos días de su vida, llevó esta enseñanza y enseñó sobre 2 de Corintios, de las dificultades de Pablo en el ministerio. Pero él dijo, nunca en el tiempo que llevo en el ministerio, él lo comenzó a los 25 años de edad, siendo pastor, dijo, nunca he recibido tanta agresión los últimos 10 años de mi vida. Y él mencionaba que las redes sociales ha sido el medio por donde más duro realmente la gente ha hablado y se ha expresado de él con rudeza. Pero llegó y dijo, pero deben saber una cosa, ustedes quienes se están preparando para el ministerio, que la mayor oposición que van a tener la van a encontrar dentro de sus propios lugares de ministerio y de los más cercanos. Y creo que esto de Demas hace referencia, mis amados, porque podemos en algún momento de nuestra vida estar ahí siempre con personas, pero al final cada uno tendremos que esforzarnos por mantenernos, por caminar fiel al Señor y por servir al lugar donde Dios nos puso. Todo lo que nosotros hemos logrado es por la gracia y la misericordia de Dios y porque gran parte de la congregación ha tomado en serio lo que es el servicio, lo que es realmente llegar a sacar algo adelante juntos como iglesia. Me acuerdo cuando Joan preparó el concierto de hace como 2 años, creo que van a ser ya. Y siempre yo pensaba, bueno, Joan lo está sacando adelante, Joan lo está organizando, yo no soy músico, yo no sé nada de eso.
Pero llegó un momento donde pensé, pero un momento, yo soy parte de la iglesia y tenemos que llevar esto a cabo, porque realmente quien se va a llevar la gloria no es Joan, es el Señor. Y Él lo está haciendo para el Señor y todos debemos trabajar con el Señor. Y quiero resaltar esto, mis amados. Aún no habían las mejores voces para los cánticos, para el coro. Pero había personas que hicieron el intento y cantaron lo mejor que pudieron para que Dios fuera exaltado. Y eso es lo que nosotros debemos aprender a hacer. Que tal vez no somos los mejores, que tal vez no somos los más hábiles, pero que si tú estás dentro de una congregación, da lo mejor, como dice Pablo, y hazlo para el Señor y no para los hombres. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, Padre de la gloria, por este tiempo. Gracias por lo que nos permites aprender en este libro, Señor, de Colosenses. Gracias porque realmente podemos ver cómo tú eres de perfecto y añades a la iglesia lo que se requiere, lo que se necesita, Señor. Personas con talentos especiales, personas con corazones dispuestos, Señor. Personas con corazones dispuestos a pagar un gran precio, a servir, a tener esa actitud del siervo como nuestro Señor Jesucristo. Donde todos juntos, Señor, podamos exaltarte y glorificarte a ti. Donde realmente el nombre de Cristo sea levantado. Donde el nombre de Cristo, Señor, sea honrado y temido y glorificado. Y donde cada uno de nosotros verdaderamente podamos, Señor, dar gracias por tanta misericordia y por tanta bondad, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.